vamos a leer, mientras que nuestro hermano busca en Juan, capítulo 4, los versículos del 15 al 26. Pero antes de empezar, como hoy vamos a hablar de un tema que he titulado 4 realidades que debemos de aceptar para ser salvos. Bueno, así lo he titulado, se podría haber titulado de cualquier otra manera, y tiene que ver con la conversación que todavía estamos. No hemos salido del pozo, estamos en Sicar. Ya llevamos 3 meses en Sicar. Estamos en Samaria, todavía no hemos llegado a Jerusalén. Estamos en Samaria y vamos a seguir con Samaria. 4 realidades que debemos aceptar para ser salvos. Lo encontramos en el diálogo que tiene Jesús con esta mujer. Lo dejamos en el versículo 15 y lo vuelvo a repetir el 15, pero añadiendo otros tantos. Dice así la palabra. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Lo sigo leyendo porque continuaremos la semana próxima. Y ella lo creyó. Ella lo creyó, que aquel judío que se había sentado era el Mesías. Lo creyó, tenía un corazón muy dispuesto. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición de estos versículos que hemos leído. Vale, la plática de Jesús con la samaritana, que ya se arrancó y ahora la continuamos, aquí está. Como le testifica y le da 4 verdades fundamentales que podemos aplicar a nuestra vida exactamente igual, porque la predicación de la salvación es la misma y en todos los tiempos, y vamos a intentar aparcar las religiones y nos quedamos con Cristo y el mensaje de salvación, que es lo que realmente nos interesa. En estos versículos, el testimonio, la plática que tiene Cristo con la samaritana llega a un clima tremendo y le declara eso. 4 verdades fundamentales que todos los cristianos debemos de comprender para tener acceso a ¿qué? ¿Os recordáis dónde dejamos el mensaje? A ese agua viva. Ella todavía no había entendido, pensaba que le hablaba de un manantial. Y mirar si estaba errada, que incluso le dice: pues dame de ese agua, de ese manantial, y me ahorro de venir aquí. Y me ahorro de salir cada mediodía a las 12 a darle al cubo, si tú tienes otro agua mejor. No había entendido que no hablaba de un agua, hablaba de la salvación. De eso le estaba hablando, y ahora es cuando la confronta. El primer paso cuando vayas a evangelizar a alguien es confrontarlo con su realidad. Fuera de Cristo estás perdido. Y hay personas que ya no puedes pasar del primer punto al segundo, porque hay personas que se creen que no están perdidas, y ya ahí puedes dejar la conversación. Ya no puedes continuar al punto 2. Empezamos por el punto 1. El método que Jesús utilizó fue pues muy eficaz, fue eficaz. En este caso concreto sí, de hecho el Juan lo recoge en su epístola y lo pone como un testimonio eficaz de predicación y de respuesta por parte de la samaritana. Jesús sabía que había rivalidad, que ya la contamos hace 2 semanas, entre judíos y samaritanos. Y valiéndose de esa contienda racial entre razas que había entre judíos y samaritanos, pues sabía que la mujer cuando le pidiera de beber iba a hacer alusión a esa diferencia. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? Sale a flote
La rivalidad. Solamente abrir la boca, ¿qué es lo que sale a flote? La rivalidad. A mí no me vas a convencer nunca. Yo no me cambio de chaqueta, ni de broma. Toda la vida mis padres me han dicho que es aquí, allí no, aquí. Aquí es donde hay que adorar a Dios. Y esa es la confrontación que Jesús le hace a esta mujer. Y Jesús aprovecha esa conversación, lo leímos. Esto es un breve resumen para continuar. Para decirle que el agua que él tenía quitaba la sed para siempre, permanentemente, para hablar de una manera más culta, más propia. Mientras que el que bebiera del pozo donde ella iba a sacar el agua, pues continuaría teniéndose y cada día tenía que volver a la fuente día tras día por ella. Ya lo hablamos. Todavía aquella mujer no había entendido que Jesús estaba hablándole en sentido espiritual. Ahora lo va a entender. En la prédica de hoy vemos que ella va a entender la parte espiritual. Ahora sí la va a entender. Nicodemo también la entendió, pero porque utilizó la misma técnica con Nicodemo que con la samaritana, la misma. Y le tiene que explicar que el agua que él le va a ofrecer no es de un pozo de la tierra, no es un lugar freático de aguas estancadas que hay que sacarlas, sino habla de una fuente de agua viva que salta para vida eterna, la cual puede saciar su alma. Y ahí dejamos el tajo y es donde ella responde, pues dame de ese agua. Pero ella pensaba todavía en agua natural. Por lo tanto, Jesús dice, sigo, continúo. Primero rompe el hielo. Después de romper el hielo se introduce en su vida. Tú no puedes ir por la calle predicando arrepentidos, pecadores, porque eso no funciona. Hay gente que lo intenta hacer y eso no funciona. He visto formas de predicar muy agresivas y eso no funciona. Bueno, cada uno que predique como Dios le ponga en su corazón. Pero si seguimos el método de Jesús, quizás sí funcione. La mujer le dijo, Señor, dame ese agua, hemos leído, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ve, llama a tu marido. Ahí empieza la confrontación. Vienes a... ¿Qué quieres? ¿Conocer la verdad? Pues hay algo en ti que el Señor quiere quitar ya. Porque no se puede venir a Cristo sin haber un cambio de vida. Es imposible. No se puede estar con Cristo y en el mundo. Imposible. Y hay personas que quieren seguir con Cristo y seguir llevando su vida. Y eso no se puede. Eso no se puede. Eso no se puede. Y se lo va a demostrar aquí. Ella es sincera, llama a tu marido y dice, no tengo marido. Si es que era la verdad, ella en ningún momento lo niega. Ni piensa que aquel judío extranjero la va a confrontar con nada, pero la confronta con su pecado. Lo hemos leído entre el versículo 15 y 18, se lee esto que estoy diciendo. La mujer, una vez más, sigue sin comprender lo que Jesús está tratando de enseñarle. Sin embargo, Jesús aquí, en este punto, le va a guiar poco a poco para explicarle a dónde quiere llevarla. Y ahí sí lo va a entender. ¿Tú eres profeta? Ahí ya pasa de lo material a lo espiritual. ¿Pero tú eres profeta? Sí, nosotros vamos al culto, pero el de aquí, el de Jericín. Vosotros vais a Jerusalén. ¿Dónde está la verdad? ¿Aquí o allí? ¿Tú que eres católico? ¿Tú de dónde eres? Es que yo no lo sé. Y ahí empieza la confrontación. Hay una confrontación real con el pecado de esta mujer. No comprendió, pero Jesús la guía y la va a guiar muy bien y le va a enseñar dónde. La samaritana pensó que al beber de ese agua, pues ella ya no tendría necesidad, lo he dicho, pues de ir a sacarla al pozo. Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed. Y gracias a esta frase entendemos que no entendió. Ni venga aquí a sacarla. Claro, ni venga aquí a sacarla, habrá otro sitio que tú me digas donde pueda ir a por ese agua. Pero ya la empieza a confrontar. Algunos creen que estas palabras que le respondió la samaritana fueron esas de forma sarcástica, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. El Señor Jesucristo la va a conducir literalmente al punto principal del mensaje de salvación. Cuando hables de Cristo puedes hablar de Oseas, de Joel, de Amós, de Abdías, de Mateo, de Lucas, de Marcos, de lo que tú quieras. Pero el punto principal del mensaje es confrontarla con su realidad de sus pecados. Y eso nos cuesta. Es que si le digo a esta persona que tiene este efecto ya no va a venir más a la iglesia. Es que si lo confronto con su pecado no va. Pero es que, ¿qué nos interesa? ¿Llenar la iglesia terrenal o que el cielo se llene de personas salvas y rescatadas por la sangre de Cristo? Que el cielo se llene. Es el cielo el que se tiene que llenar de personas que han reconocido que son pecadores delante de Él. Y a veces nos cuesta confrontar, y la confrontación nunca es mala, es buena. Porque en pecado me concibió mi madre. Porque no hay nada sano en mí.
porque todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Y diga el débil, fuerte soy. Y cuando no tengo nada es cuando lo tengo todo. Esa es la paradoja de ser cristiano. Es una rotura de un pensamiento que ellos, si por ejemplo te han predicado a Cristo con 48 años, pues que sepas que tu estructura de pensamiento va a cambiar ya. Ya, tiene que cambiar ya, porque es un nuevo nacimiento, es una regeneración, es un cambio, una manera distinta de hablar y pensar. Lo hemos cantado en la iglesia, una manera distinta de hablar y de pensar. Que tu palabra sea viva. Cantamos, pero tenemos que interiorizar todo lo que escuchamos. Si lo dejamos en el intelecto, no va a ocurrir nada. La samaritana sí logró que entrara en su corazón y cambió su vida para siempre. El punto principal, confrontarla con su pecado. No siempre es fácil, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio, hacer reconocer a las personas que son pecadores. Hombre, no yendo de santos, reconocer que todos, aun el que está predicando, también es un pecador. Ya que los conceptos de pecado para muchos son robar, matar y algunas cosas más graves. Por eso la respuesta del que elude la predica, no, yo ni mato ni robo. Es como los pecados sublimes del ser humano, antes como si no hubieran pecados. El mayor pecado es no reconocer a Cristo como Salvador de tu vida. Una persona puede ser muy buena, muy educada, muy bien formada, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. No dice el que no tiene a Cristo y practica pecados horribles, que el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y separados de mí nada podéis hacer, es lo que dijo Jesús en su palabra. Si esta mujer quería beber del agua viva, obligatoriamente tendría que ser confrontada con sus pecados. ¿Que quieres el agua viva? Pues lo siento, pero te tengo que confrontar con tu realidad. ¿Quieres ser creyente? Lo siento, tengo que enseñarte que así no se puede entrar en el reino de los cielos. Y Jesús va derecho al grano. Porque esta mujer me imagino que no solamente sería un problema de promiscuidad, que era el que tenía en este caso concreto, habrían más. Le señala justo el pecado que ella, pues más... No sé, el que más le dolía, por eso iba a las 12 del mediodía por agua, porque se avergonzaba, porque en el pueblo la criticaban. Esta es la mujer que ha andado con 5 maridos, ahora anda con otro. Y la tenían por, no sé, como la juzgarían. Y salía una hora que no era la normal para sacar agua. Ella estaba triste por su pecado, por su práctica de ese pecado. Y es justo a ese punto donde el Señor la lleva, a ver cómo reacciona. Por ello Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Astutamente le lleva a la médula del mensaje del Evangelio, a la médula. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero para confesar los pecados, primero tenemos que reconocer que los tenemos y después podremos confesarlos. Si el ser humano quiere alcanzar la vida eterna, cualquier ser humano quiere alcanzar la vida eterna, o sea, beber de esa agua viva, tiene que abandonar el pecado. Requisito number one, abandonar el pecado. Pero es muy difícil porque yo tengo 7 tentaciones mientras que vivas hasta que nos vayamos con Cristo. Pero no es lo mismo deleitarse en el pecado que pecar ocasionalmente, levantarse en el nombre de Jesús y seguir caminando. El cristiano no practica. El cristiano puede pecar ocasionalmente, pero el que practica el pecado, la palabra dice, es hijo del diablo. Lo dice la palabra del Señor. Tiene que haber un cambio radical. La forma de pensar, la forma de sentir. Tiene que abandonar el pecado. De hecho, el Señor se lo dice. Aquella mujer era pecadora, pues como todos, ya que anteriormente había sostenido muchas relaciones ilícitas con hombres que no eran sus maridos y vivía en fornicación constante. Y eso no le traía satisfacción. Y Jesús lo sabía. Y la confronta precisamente con eso. Si hubiera sido otro tipo de problema, lo habría confrontado con ese tipo de problema. Y todos sabemos cuál es nuestro filisteo. Cuando yo hablo de filisteo, los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Nuestro filisteo es esa parte débil de nuestra vida que tenemos que cuidar, porque por ahí por donde casi siempre se mete el enemigo. Puede ser el orgullo, no sé, la envidia, la pereza, el no tener ganas de las cosas espirituales, el no querer servir a Dios. Hay debilidades, cada uno conoce la falta de hospitalidad, y eso tiene que estar en todos los corazones. Abrir nuestras casas, ser hospitalarios. Hay tantas cosas en la palabra del Señor que tenemos que entender, pero bueno,
el Señor lo va haciendo poco a poco en todas y cada una de nuestras vidas. El tema está en que nos entretenemos como seres humanos en fijarnos en los demás. Es humano. Yo lo hago, vosotros lo sabéis, todos lo hacemos. Y mientras que estemos fijándonos en el error ajeno, pues tendremos una lista llena de errores, porque todos tenemos errores. Por eso dice, mirad a mí, hasta los confines de la tierra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos. Puestos los ojos en Cristo, y con los ojos en Cristo nos vamos a olvidar de aquellas cosas que nos hacen estar siempre mal, siempre en queja, siempre en crítica, porque el que busca un fallo lo va a encontrar. ¿Sabéis por qué? Porque a verlos, haylos, así dicen los gallegos. Pues paradójicamente, la misma mujer dice la verdad, no tengo marido, no miente, no tengo marido. Bien has dicho, Jesús le dice, bien has dicho, lo has dicho bien. Lo has reconocido, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes en la actualidad, en este momento, no es tu marido. Y esto es la verdad que has dicho tan grande. Lo reconoció. Y eso, bueno, cuando alguien reconoce, pues es cierto. El rey David reconoció, la que he liado con Betsabé y con Urías. Cuando alguien te confronta, normalmente es defendernos. Yo no he sido. Eso le pasa a yo no he sido, ha sido esto. Eso es muy normal, muy humano. Pero cuando reconocemos nuestro error delante de Dios y caemos de rodillas delante de su presencia y Él rompe esa área de nuestra vida, avanzamos en Cristo. Y podemos estar años, 30, 40, toda la vida, hasta el mismo día de la muerte, y no haber cambiado nada. Haber sido cristiano, ya está. Bueno, pues me conformo. Como los niños que me dicen, si yo con un cinquico, pego un grito de alegría, con un cinquico me conformo. Claro, los que se conforman con el 5 tienen un problema, que como fallen en un resultado tienen un 4,8 y ya no aprueban, y no pasan de curso. El cristiano no debe de preocuparse con lo justito, sino debe de ir a más, procurar vuestra salvación con temor y temblor. Sin santidad nadie verá al Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Y todos los versículos que podamos sacar, que hay muchos. Primera verdad, por lo tanto, son 4, debemos reconocer nuestro pecado. Cuando venimos a Cristo, reconocer que somos pecadores. Esa es la primera verdad. Y vamos a la segunda verdad. Lo inútil que es la religión para llevarnos al cielo. Le dijo la mujer, voy a leer, a repetir de nuevo, el 19, a partir del 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús le está diciendo una verdad que aparentemente parece prepotente. Nosotros tenemos la verdad. Pero después va mucho más allá. Llega la dispensación del pueblo gentil. Dice, ni aquí, ni allí, ni allá, ni acullá. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en una denominación concreta o en una religión concreta. Ahí quiere chafar todas las religiones. Es lo que quiere hacer Jesús. Porque la religión no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo soy el camino. Yo no soy un edificio con silla. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nuestro Señor Jesús le va a mostrar una realidad más que el ser humano tiene que aceptar si quiere heredar la vida eterna. Estamos en la segunda verdad. O sea, si el ser humano quiere heredar la vida eterna, beber del agua viva, voy haciendo el paralelismo para que sepáis a qué se refería Jesús cuando hablaba del agua vida. Hablaba de la vida eterna. Segunda verdad, lo inútil que es la religión para llevar al ser humano al cielo. Y ahí, en el primer punto quizás no nos atasquemos predicando, pero en el segundo nos podemos atascar. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú en qué crees? Pues tú ¿de qué religión eres? Y ahí está el mayor atasco. Ahí está el mayor atasco. Yo cuando me metía en los chats para predicar, lo hacía, la verdad que tenía mucha cara, me preguntaba la gente, ¿usted de qué religión es? Y digo, yo soy lector bíblico. Yo me identificaba como lector bíblico. Querían que me definiera. ¿Usted es católico, evangélico? No, lector bíblico. Mire usted, y precisamente hoy leyendo ese libro he encontrado esto. Y entonces le evangelizaba de esa manera. Recuerdo que estaba predicando en México y un mexicano me vio el plumero y me dice, usted se le nota que es protestante. Dice, viva la Virgen de Guadalupe. Me dice.
Aquello me produjo una risa, para que veáis lo que es el arraigo a la religión. Le estoy viendo el plumero, ¿eh? Cuando se produce esa rabia interior es porque Dios quiere confrontarte. Dios quiere confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra religión, con nuestra tradición, con todo nuestro yo, porque quiere matarlo. Es que es necesario que muramos por completo en Cristo para que Él viva, si no nunca se va a producir la salvación en nuestros corazones. Lo inútil que es la religión. Cuando Jesús le reveló su vida, el pasado, aquella mujer se sorprendió. Y en lugar de rechazarlo, empieza, oye, hablas como un profeta, lo has acertado. Y ya ahí está empezando a entrar en el terreno espiritual. Ahí está empezando a entender el Evangelio. Hablas como un profeta. Y entonces, pues eso, procede a hacerle una pregunta. Cuando muchos por vosotros han sido evangelizados, ¿verdad que suelen hacer preguntas? Pues esta mujer hace una pregunta, oye, vamos a ver, pero ¿es aquí o allí? ¿Pero tú de dónde eres? La misma, si esto es humano. Esto por los siglos de los siglos, per seculam seculorum, se va a repetir siempre. Pero yo soy samaritana y me han dicho que en Jericín. ¿Y vosotros los judíos dónde? ¿En Jerusalén? ¿Y tú de dónde eres? Yo soy evangélico bautista. ¿Y tú? Evangélico pentecostal. ¿Y tú? Evangélico presbiteriano. ¿Y tú? Católico ortodoxo. ¿Y tú? Ortodoxo. Y Jesús dice, lo voy a romper en un momento delante de esta mujer. Ni aquí, ni allí, ni allá. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí rompe con todo el molde religioso. Jesús, qué potente, cómo hacía las cosas. Claro, había mucha enemistad, lo sabéis, entre judíos y samaritanos. Por eso ella dice, estoy hecha un lío. Mis padres me dijeron que aquí, vosotros que allá, estoy hecho un lío. Y ahora vamos a ver un poquito para que entendamos lo que creían los samaritanos y judíos de forma rápida, para que entendamos la diferencia doctrinal entre ambos grupos. Bien. Dijimos que después de la deportación de Babilonia, cuando Nabucodonosor y otros reyes, Jerjes y Artajerjes y todos los reyes babilónicos, cogían a los judíos y los deportaban, rellenaban los huecos con personas extranjeras. Y los judíos no respetaban su raza étnica y se mezclaban. Y de esa mezcla estaba el samaritano y el judío. Vamos, como decía Gonzalo, yo soy evangélico bautista de hueso amarillo. Eso es lo que decía él. Pues estos eran judíos de hueso amarillo. No cambiaban la médula ósea ni de broma. Pues la enemistad afloró por eso, porque los samaritanos no habían mantenido la pureza racial. Y entonces, pues, los judíos tampoco lo hicieron bien, le cerraron las puertas de Jerusalén y del templo, porque no podían entrar extranjeros. Bueno, yo no voy a entrar en ese debate ahora mismo. ¿Y qué les obligó a los samaritanos? Bueno, pues si no nos dejan entrar, pues nosotros nos fabricamos nuestro propio lugar de adoración. Y en un monte llamado Jericín inventaron leyendas en cuanto a ese monte, y de ese monte fijaron las cosas que llegaron a afirmar. Primero dijeron, aquí en Jericín, se lo contaban a sus hijos, fue donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Sabemos que no, los que hemos estado en Jerusalén sabemos que no, que eso está en Jerusalén, ese monte, lo sabemos. Donde Melquisedec le había salido al encuentro de Abraham, no, eso no fue en Jericín. Donde Moisés había instalado el primer altar y ofrecido los primeros sacrificios cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, aunque eso no fue en Jericín, sino que fue en el monte Ebal. Y hay tantas cosas que vamos a demostrar. Una de ellas nada más. Deuteronomio 27, del 2 al 4, veréis como los sacrificios. Estamos ahora por el libro de Números. Cuando lleguemos a Deuteronomio ya entren en la tierra prometida, vais a ver que una vez que entran en la tierra prometida, erigen un altar con piedra. Eran lo que solían hacer los judíos. Para decir, aquí, por aquí se abrió el Mar Rojo, por aquí se abrió... Fueron poniendo piedras por todos los lugares. Dice Deuteronomio 27 lo siguiente. Y el día que pases el Jordán, hay que pasar el Jordán, Jericín está ahí, a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con cal. En el monte Ebal, no en el Jericín,
Por lo tanto, ahí, históricamente demostrado, que no espiritualmente, que también, no tenían razón los samaritanos. Le habían atribuido al monte Gerizim pues toda la magia que se supone que tenía Jerusalén. Y ahí es donde Jesús a ella, en un primer momento, intenta decirle, no, la verdad viene de los judíos, porque yo soy el Mesías y yo soy de raza judía. Pero después Jesús va un poco más allá y es cuando ya rompe el molde de la religión. Habían acomodado los samaritanos los libros sagrados de la ley y la historia alrededor de ese monte. También negaban la autoridad divina de los profetas, de los salmos. Lo único que aceptaban los samaritanos era el Pentateuco, los libros que estamos estudiando. Y tenían un canon, el canon es el número de libros que dan la talla, canon, caña, la medida para ser metidos dentro de la Biblia. Y en esto era en lo que los samaritanos creían y creía oportuno de que lo supierais. Era una alteración del judaísmo, pues lleno de supersticiones y mentiras. Muchas personas hoy en día viven de esta manera, adorando lo que no saben. Adorando. Hay personas que hacen ritos religiosos, les preguntan y no saben por qué. Y eso me produce mucha gracia. No voy a contar el testimonio de mi cuñado porque... Pero cuando yo le pregunté, oye, ¿por qué tu hijo está haciendo este...? Porque me da la gana. ¿Pero no lo sabes? ¿Por qué haces este rito religioso? Preguntar a personas que hacen ritos religiosos por qué lo hacen. Porque todo el mundo lo hace. Pero ¿sabes cuál es el sentido de la comunión? ¿O de la confirmación? Lo están haciendo y no sabes lo que estás haciendo. No conoces el rito. O sea, desconocemos los ritos religiosos que llevamos a cabo. Por lo tanto, esa religión no vale para nada, no sirve para nada. Los ritos religiosos no valen para nada. Para nada. Aún los que podamos hacer nosotros, que también podemos caer en ese error. Muchas personas viven de esa manera, adorando lo que no saben, poniendo su confianza en su religión y tradiciones de las cuales desconocen su origen. O sea, desconocer el origen, tendrás que conocer el origen del por qué crees en esto o en lo otro, si no, no tiene sentido. Porque entonces pasamos a mi argumentación geográfica. El musulmán nace en Marruecos, y el católico en España, y el protestante en el norte de Europa, y el budista en la China, y es religión. Depende del lugar donde... Ahora, pregúntate a ti mismo. Antonio, tú háblate contigo mismo ahora. Si yo hubiera nacido en Marruecos, ¿sería cristiano o sería musulmán? Pregúntatelo. Porque la verdad no tiene que ver nada con la geografía. La verdad tiene que ver con la persona de Cristo. Te encuentres en el lugar que estés del mundo, el que tiene a Cristo tiene la vida. Sea de China, donde predomina el budismo, sea de Marruecos, donde predomina el Islam, o sea de España, donde predomina el catolicismo. Es lo mismo. Y entonces el Señor ahora aquí lo va a reafirmar. Mira, por ejemplo, en Jerusalén hay 2 tumbas. No vamos a discutirlo porque ahora podríamos discutir algunos hermanos. Pues lógicamente fuimos a Jerusalén, hay 2 tumbas, los que estamos en Jerusalén. Donde van los católicos y donde van los evangélicos. Venga, ¿dónde estuvo enterrado Jesús? Si queremos discutir si Jerezín o Jerusalén, nos decimos, tiene más fiabilidad porque está cerca del monte Gólgota, porque está cerca de un jardín, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? A mí qué más me da que fue aquí o allí. El caso es que resucitó. El caso es que Cristo resucitó, pero es más sencillo discutir, pues yo pienso que tienes la verdad, pues la tienes tú, no. Cristo resucitó. La frase que hay en la tumba del jardín es muy bonita. Dice, Él no está aquí porque Él ha resucitado. Y bueno, yo estoy analizando estos temas, pero no quiero meterme mucho más, porque esto crearía también un poco de polémica. El jardín de Tao, o el otro, ¿cómo se llama? El Santo Sepulcro, es lo que visitan los católicos, y la tumba del huerto es lo que visitan los evangélicos. Si vais a Jerusalén vais a ver que son 2 negocios distintos. En uno te venden pues trozos de Biblia y separados de bíblicos, en el otro te venden pues coronas de espina, agua bendita. Cada uno son listos, los judíos son listos. Saben lo que tienen que venderte en función de lo que tú crees. Utilizan la religión para sus ventas y les sale el negocio redondo. O cuando ibas a Jerusalén, una profesora de religión, domingo, tráeme agua porque voy a bautizar a mi sobrino. Iba yo con la botella y no me dejaban sacar agua. 5 euros. Y ahora te dejan. Entonces tú llenabas la botella y entonces el agua milagrosa. Y después nos metemos con Lourdes. Y después nos metemos con Fátima. Si hacemos lo mismo nosotros los evangélicos. Lo mismo. Agua milagrosa. Pero si el agua que está en el Jordán no es la misma que bañó a Jesús, el agua se ha evaporado 300 millones de veces.
Pero, hombre, es bonito, humanamente hablando, estar en el lugar donde sabemos que Cristo se bautizó. De hecho, nosotros lo hicimos y renovamos votos allí. No me estoy metiendo con eso. Dios me libre. Simplemente lo que estoy haciendo, dar a entender que Cristo quería romper, es decir, yo tengo la razón. Eso simplemente. Jesús respondió que la manera correcta es de los judíos. Jesús se lo dijo, la manera correcta es de los judíos. Porque ellos tienen la ley, los profetas y los demás escritos. Y la salvación proviene de ellos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Le dice literalmente Jesús a ella. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Tú estás en una religión pero no tienes ni idea por qué haces lo que haces. Nosotros adoramos lo que sabemos. De hecho, conocían las escrituras muy bien. Y a pesar de eso, las torcían y habían inventado unas escrituras nuevas llamadas Misná, que hasta el día de hoy la tienen. Porque la salvación viene de los judíos. Y entonces cuando el Señor le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni aquí en Jericín ni en Jerusalén vais a adorar al Padre. Y ahí viene ese mensaje limpio de religión, limpio de tradición, un evangelio puro, ¿verdad? Un evangelio maravilloso. Así que no podemos esperar ninguno de los que estamos aquí que la religión nos lleve al cielo. Porque mayoritariamente los que están aferrados a la religión desconocen el origen de la mayoría de sus doctrinas. Es así. Siguiente punto, el tercero, la universalidad de la salvación. Ya lo que queda no es mucho, la universalidad. La salvación no es solamente para el pueblo judío, la salvación es para el pueblo gentil. La salvación es para Europa, Asia, África, América, Oceanía y la Antártida. Para el planeta Tierra entero. Vamos a recordar un poco. Primera verdad, debemos reconocer nuestro pecado. Segunda verdad, la religión nos salva. Ninguna religión tiene la exclusiva. Tercera verdad, la salvación es universal y no solo para unos pocos elegidos. La salvación es porque todo aquel que en él cree, no para unos pocos, porque entraríamos incluso en doctrinas que se cuelan en las iglesias. Para unos pocos no, para todo el mundo. La salvación es universal para todo el mundo. Prosigue Jesús, ya está llegando al meollo de la cuestión con esta señora, y le deja claro otra realidad. Mira, ni aquí ni allí, para todo el que en él crea. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero todavía ella no sabía que estaba hablando con el Mesías. Todavía no lo sabía que estaba hablando con el Mesías. Y aquí llega el último punto, cuando se da cuenta que está hablando con el Mesías. Tanto los judíos como los samaritanos creían que la salvación les pertenecía a ellos. ¿Por qué? Soy descendiente de Abraham, pero no es así. Y vamos a ver unos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Sofonías 2:11. Sofonías, ¿os suena poco a los que llevan poco tiempo en el Señor y no han leído la Biblia? Sofonías sí suena, yo sé que a ti te suena, yo sí. Ageo, Abacú. Los profetas menores tienen unos nombres muy raros. Pero bueno, Sofonías dice así. Terrible será el Señor contra ellos porque destruirá a todos los dioses de la tierra. A todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Se acabaron las religiones, se acabaron los dioses, se acabaron los muñecos de escayola. Van a adorar al Dios verdadero. Se inclinarán al Señor. Y yo sé que eso parece que es ofensivo. Pues si ofende, es el Espíritu Santo hablándote. Porque eso ofende. A mí cuando me predicaron, recién salido de un convento, que la sotana acababa de colgarla en el armario, a mí viene alguien y me dice que, pues yo qué sé, le hubiera dado guantazos. Claro, sí, es lo primero, pero ¿cómo? Es difícil, no es fácil. Y menos en una tierra religiosa es muy difícil de hablar del Señor. Por eso dicen, ¿por qué el Evangelio en Guatemala que predicaron, y hay una cárcel en Guatemala que se llama las Gaviotas, están la mayoría de los presos convertidos a Cristo y se están reinsertando? Porque donde hay necesidad, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y al que mucho pecó, mucho se le perdonó. Y el que tiene realmente necesidad, aclama a Cristo. Pero como pensamos que lo tenemos todo y que no nos falta de nada, pues quizá por eso podemos permitirnos el lujo de vivir un evangelio light. Un poquito light. Yo el primero. Hay más textos del Antiguo Testamento, pero no lo voy a leer, en Malaquías y en otros lugares, donde hablan que se acabó ya del Dios tal, del Dios cual. El verdadero Dios es el Dios de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero todavía Cristo no había muerto y resucitado. Cristo está vivo. Nuestra adoración, y ya hablo para toda la Iglesia, tiene que ser de lo más profundo, o debe de ser desde lo más profundo de nuestro ser.
no en la carne o en las emociones de nuestra alma, sino del Espíritu, el cual es capaz de conectarse, nuestro espíritu en minúscula, con el Espíritu Santo de Dios y recibir sus dones que son inefables, inefables. ¿Cuál debe de ser el fundamento de nuestra adoración? ¿Por qué adoramos hoy aquí al Señor? ¿Por qué toca? Pues el fundamento debe de ser la verdad bíblica. Debemos de adorarle, la verdad bíblica, no basada en tradiciones, supersticiones religiosas, no, basado en la palabra de Dios, que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Y último punto, cuarto, Cristo, el fundamento de nuestra salvación. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, porque aunque fuera samaritana, ella sabía, como mezcla de raza, que tenía que venir el Mesías, llamado el Cristo, el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Ya estamos con el primer yo soy de Juan, porque pues yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy. Yo soy es el nombre de Dios, el tetragramatón Dios es yo soy, el verbo ser, el que fue, el que es y el que será. Y aquí se está declarando Dios. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella podría haber dicho, anda, calla, tú, pues si vienes andando y estás todo sudado, ¿qué va? ¿Pero qué estás diciendo? Pero imagínate ya, el corazón había sido confrontado con su pecado, había quitado de en medio la religión, había arado bien el terreno Cristo y ya estaba llegándole a lo más profundo del corazón. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo soy el que habla contigo. Y vio su necesidad y lo aceptó como el Salvador de su vida. Qué maravilloso cuando se predica el Evangelio y llegando a este punto la gente acepta a Cristo como el Señor de su vida. Finalmente la última realidad, es que Cristo es el fundamento. Y vuelvo a hacer un resumen, de las 4 verdades que hemos aprendido. Reconocer nuestro pecado, la religión no salva, ninguna tiene la exclusiva. Tercero, la salvación es universal y no solo para unos pocos elegidos. Y la cuarta y última, la única verdad es Cristo. Esto es lo que más, a mí esto es lo que más me toca el alma. La única verdad es Jesucristo. Y aquella mujer sabía que el Mesías iba a venir. Sin embargo, Jesús le dijo, pues no esperen más. Ha llegado el momento, no esperen más, que son las 12:30, no sé el tiempo estaría ganando. ¿Ya son las 12:30? Pues mira, no esperen más. Porque el que está hablando contigo es el Mesías. Yo soy el Mesías. Tuvo valor, Jesús decirle, yo soy el Mesías. Hombre, porque si ahora vemos una aparición, pero es que un hombre, que tú sabes su origen, carpintero de un pueblecillo que nace en Belén, que se cría en Nazaret, hijo de José, de María, que te diga que él es el Cristo que están esperando durante cientos de años los judíos, para creérselo había que tener fe. Aunque el Espíritu ya había hecho la obra en esta mujer por su gran necesidad. Cuando hay gran necesidad necesitamos a un médico urgente, a un médico urgentemente. Nunca, este es el último párrafo, nunca podremos alcanzar la salvación de nuestras almas si sacamos a Jesús de la ecuación. Él es el fundamento de tu salvación y de mi salvación. Y por medio de Él podremos llegar un día al Padre. Y las Sagradas Escrituras ya se han encargado de dejarlo muy claro, que Él es el único camino al Padre, que no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Son verdades de peso que la Iglesia debe de conocer para poder predicar el Evangelio sin agresividad, con todo el amor del mundo, tal como lo hizo Jesús con esta mujer. Así que la semana próxima continuaremos donde hemos dejado estos textos.